Hace 2 años el mundo se detuvo y hoy es hora de volver a empezar. Hora de coleccionar nuevos momentos, de deslumbrarse con aventuras inolvidables, de transformar las fotos que tanto vemos en redes sociales a momentos reales que se puedan percibir con todos los sentidos. Somos afortunados de tener un país tan hermoso, con gente talentosa y trabajadora, con historia y cultura tan alucinante y con la mejor gastronomía del mundo. Hoy es hora de viajar para volver a encontrarnos, para ser felices, para sentirnos más vivos que nunca, alimentando nuestro espíritu aventurero. Hoy es el Día Mundial del Turismo y lo celebramos viajando por el país más bonito del mundo. Essential Costa Rica. Hello everyone. Today we come to show you about 3 entrepreneurs located in Santa Barbara. On our trip we visited 4 entrepreneurs who talk us about their work. To start we have Waitil. Hello everyone, today we are located in Limbuera with my partner Justin Rosales and Marina Campos. My name is Oscar Rodriguez. Thank you for receiving us, my partner and me. Gracias por recibirnos a mí, a mi compañero. Con mucho gusto. Thank you. So, we have some questions about your company. So, the first question is, what is the origin of the historical context of Ceramica in your country? El origen de nuestra región son los ancestros, fueron los primeros que habitaron acá con la tradición y nosotros hemos seguido dándole el valor. De esto ha ido de generación en generación. Los chorotegas, que son los que habitaron acá, fueron los primeros que comenzaron a trabajar. Ellos tenían su manera diferente de trabajar a la que nosotros trabajamos ahora, pero siempre vamos siguiendo sus tradiciones de los chorotegas, que fueron los primeros que habitaron acá. Ese es el origen. Okay, thank you. What type of clay do you use to make the craft? Bueno, el tipo de materiales que nosotros usamos para elaborar nuestra artesanía son diferentes. Tenemos lo que es el material, que es el barro, la arena. Tenemos los colores que se llaman curioles. Usamos un olote, usamos una cuchara de jícaro, usamos una piedra para lujar, usamos pinceles. Eso es lo que más usamos. Esos son los materiales que nosotros usamos para elaborar nuestra artesanía. What is the function of the clay oven in the elaboration of these ceramics? El horno es una de las partes más fundamentales en nuestra elaboración, porque toda la cerámica que nosotros hacemos es en crudo. Cuando ya va al horno, la pieza sale más garantizada a un golpe, que no sea tan frágil, porque si usted utiliza una de las piezas en crudo, usted no le puede echar agua, no la puede dejar, digamos, en una parte donde se te puede quebrar porque no está pasada al horno. El horno lo que hace es endurecer la cerámica para que ella tenga más posibilidades de aguantar, como decir, un golpe. What kind of designs do your customers like best? Bueno, aquí vamos a hablar de 2 tipos de visitantes. Si hablamos de los visitantes extranjeros, como decir, los que vienen de Estados Unidos, de Europa, qué sé yo, ellos van a preferir llevar una pieza pequeña. Y si buscamos el turismo de acá, de Costa Rica, ellos vienen más que todo a buscar lo que son utensilios de cocina, que es como el comal, la tinaja, la cazuela para cocinar. ¿Ves? Entonces es variado para los 2 tipos de turistas. Okay. So, the next question is, what is the process when making your craftsmanship? Bueno, los tipos de procesos son varios. El primer proceso para elaborar nuestra artesanía es pilar el barro, colarlo, patearlo en un manteado. Ese barro va mezclado con una arena que se llama arena de iguana y agua. Ese es el primer proceso. Luego tenés que patearlo con los pies por media hora. Cuando ya está pateado por media hora, ya está listo para comenzar a elaborar nuestras piezas. Seguidamente sigue la elaboración de la pieza. Después de la elaboración de la pieza viene lo que es una base de un color que se llama curiol, que la base es el color blanco. Luego que le pones el color blanco, le tenés que pasar la piedra para pulir. Después que pasas la piedra para pulir, vienen los que es la decoración en pintura. Ya van varios tipos de pintura ahí, ya es una combinación
Puede ir un negro, puede ir un rosado a la hora de elaborar las piezas, a la hora de elaborar la decoración, la pintura, los diseños. Luego de eso hay que darle otra vez con la piedra de pulir para sacarle un brillito. Después de eso lo dejas secar un día y viene lo que le llamamos calar. Calar es resaltar la base blanca. Después que viene, se resalta la base blanca, pones al sol un día o 2 días antes de ir al horno. Porque si la pieza no va al sol, se puede quebrar a la hora de meter al horno. Estos serían los procesos para terminar una elaboración de una pieza. El último acabado es el horno. How often do they hold craft fairs? Bueno, vean, nosotros con ferias, nosotros no participamos a ferias. No participamos a ferias. Okay. How many ceramic pieces do they make per day? Bueno, nosotros podemos elaborar en un día unas 40 piezas pequeñitas. Solo elaborarlas, solo hacerlas. Pero como les dije anterior, esas 40 piezas tienen un proceso, los que ya les dije anterior. Entonces, solo por hacer en un día 40 piezas, pero ya para dártelas terminadas, ese lleva un proceso de 10 días para dejarlas ya terminadas, que lo que es el horno. It's complicated, un poco complicado. How many ceramic pieces do you sell per day? Bueno, veas que esa está más complicada todavía, porque nosotros tenemos tiempo de no vender una pieza. Montones de meses, puede decir que no se vende una pieza, porque ahorita estamos en temporada baja. Pero cuando la temporada está alta, nosotros podemos vender quizás unas 4 piecitas al día. Well, thank you very much. Okay, hello. What is the cost of the ceramic? ¿Cuál es el precio de su cerámica? Bueno, tenemos diferentes precios de la cerámica. Tenemos precios de 5,000 hasta 25,000 colones. Okay. What is the variety of your ceramic? ¿Cuál es la variedad que usted tiene en su cerámica? Bueno, tenemos variedad en plantillas, en platones, en tinajas, en floreros, ocarinas, picheles, jarritas para tomar agua o café, comales. Vale. ¿Usted puede darnos un recorrido, mostrarnos? Claro que sí, con gusto. Aquí tienen para que vean, estas son tinajitas, estas son ollitas, estas son jarritas, estas son azucareras, estas son dulceras, estas son maceteritas. Aquí tenemos ocarinas, aquí tenemos floreritos, aquí tenemos fruteras, aquí tenemos platones medianos, pequeños, y ustedes ven ahí comales grandes, plantillas pequeñas, ahí ustedes ven pichelitos. Esa es la variedad que nosotros manejamos acá en nuestro taller Landimbuera. Okay. Which is your schedule? ¿Cuál es su horario? Bueno, el horario de nosotros es de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. ¿La localización de su empresa? Bueno, la localización de nuestra empresa es 300 metros norte de la Plaza de Deportes de Guaití. Y nuestra tienda se llama Tienda Landimbuera. La propietaria es su servidora Marina Campos. Thank you very much for your time. Gracias. Ella conoce una danza que yo no conozco, pero como quiera quiero bailarla. Caminar en la arena, por la playa serena, haría todo para conquistarla. Que se olvide la pena, mami, deja el estrés, que donde bailan uno puede bailar tres. Hasta bien, ¿qué tú crees? Bailemos duro al